Bueno, este laboratorio surge y el grupo surgen hace 10 años con la intención de estudiar la diversidad de la flora colombiana. Básicamente el grupo cuenta con 4 líneas de investigación. La primera tiene que ver con la transición floral. Esto quiere decir que todas las plantas pasan en algún momento de la historia de su vida de producir solamente hojas a producir flores y frutos. Y nosotros estamos interesados en entender cuáles son esos genes que son los más importantes para esta transición. A nosotros nos interesa documentar esos cambios, tanto a nivel morfológico, es decir, qué pasa en sus tejidos, en sus células, qué pasa en sus ambientes naturales, pero también a nivel genético. Entonces nos interesa mucho documentar cuáles genes controlan qué procesos. Mi proyecto en floración consiste básicamente en entender un poco cómo las orquídeas tropicales que tenemos creciendo en Colombia transicionan a flor, ¿cierto? Cómo es ese proceso de dejar de producir hojas a empezar a producir flores. Entonces, en ese sentido, se dan, digamos, muchos cambios en términos de que cambia la forma, ¿cierto? De cómo se están manifestando entonces esas flores o esas hojas. Cambia también la información genética que tiene cada orquídea, ¿cierto? Entonces, digamos que hay una información que está, por ejemplo, encendida en ciertos momentos cuando se están produciendo las hojas, pero se apaga para encender otras que, por ejemplo, producen las flores. Pero digamos que en términos genéticos casi no se tienen muchísimas exploraciones, ¿cierto? Entonces también por ese lado queríamos explorar, y mucho menos las colombianas, ¿cierto? De hecho, se sabe mucho de las orquídeas de mercado, que muchas de ellas son asiáticas, que crecen en condiciones completamente distintas a las nuestras, que son las que uno siempre se encuentra en el supermercado, pero con la gran diversidad que tenemos de orquídeas acá, pues no se ha trabajado en términos de conocerlas un poco más, de saber cómo se están formando, cómo se desarrollan. Que hemos descubierto en las orquídeas es que de todas esas señales que ya se habían caracterizado en otras especies, en las orquídeas parece que la temperatura juega un papel fundamental, ¿cierto? Hay algunas que florecen más cuando sufren, digamos, unos periodos de frío, hay otras que florecen más cuando antes se someten a periodos de calor, ¿cierto? Entonces digamos que lo que hemos visto es que eso ocurre con nuestras orquídeas. Lo que la mayoría de las personas no saben es que las flores y los frutos son parte importante de la vida de una planta, y en consecuencia, al documentar los genes que controlan esos procesos, podemos también entenderlos, pero también manipularlos. Si por ejemplo nos gustan los tomates más grandes o más robustos o más rojos, podríamos encontrar los genes que controlan esos fenómenos. Asimismo, si nos gustan por ejemplo las flores más grandes o más moradas, podemos encontrar los genes que controlan esos procesos. Las especies que tenemos creciendo de orquídeas están amenazadas justamente por la extracción masiva de sus hábitats naturales, y conocer cómo es la genética de esas poblaciones, por ejemplo, si están muy diversas o si en realidad casi todo es lo mismo, pues también permite generar, digamos, ese tipo de aproximaciones de, bueno, ¿qué podemos hacer para que esa diversidad genética no se pierda? Las plantas con flor son un grupo de cerca de 300.000 especies. Sin embargo, los humanos consumimos cerca de 203 especies de esta gran diversidad. Y eso quiere decir que dependemos de muy pocas especies de plantas que debemos no solamente cuidar, sino también conocer, tanto a nivel morfológico como a nivel genético, para poder entenderlas, pero también para poder manipular esos procesos en caso de que eso llegue a ser necesario. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible.